Acabo de leer a Isaías 58. Cuando ayunamos para el propósito de Dios, Él dice que va a sanar nuestras heridas. Dice Papá Dios: el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente, que liberen a los esclavos, que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan, óigame esto, es que compartan el pan con los que tienen hambre. Aleluya. Es que den refugio a los pobres, que vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Aleluya. Dice en el versículo 9, dice Papá Dios, en el versículo 8 y 9, dice en el 8: los que ayunan, como acabamos de describir, los que ayunan así, mire lo que le va a pasar. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora, y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. El versículo 9 dice: si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré: aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás, oigan bien, si dejan de maltratar a los demás y no los insultan ni los maldicen, si ofrecen su pan al hambriento y ayudan a los que sufren, brillarán como luz en la oscuridad, como la luz del mediodía. Aleluya, 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 aleluya. Gloria a ti, Papá Dios. Mira lo que dice el versículo 11. Dice Papá Dios: yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Y el versículo 12 dice: reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Amén. Palabra de Dios. Oh, Papá Dios, tú eres tan bueno. Gracias, Padre Celestial, por llevarnos ahí de la mano ese mensaje, Padre Santo. Dios nos está diciendo que el ayuno que le agrada es ese. Su propósito, el propósito de Dios, ese es el ayuno que le agrada. No es el propósito nuestro. No. No es nuestro interés, como hizo David, que tenía el corazón de Dios, pero una vez se tiró al piso por 7 días y 7 noches en ayuno y oración, arrepentido, pidiendo perdón, porque se acostó con la mujer de uno de sus soldados y lo mató a él, y le nació un hijo producto de esa relación y de ese pecado. Y él se tiró al piso orando, clamando, orando, clamando, ayunando, no comiendo, dolido. Pero ese ayuno no era para el propósito de Dios. Ese ayuno era para el propósito de David. Y él le decía: Papá Dios, no me mate ese hijito, no me lo mate, Papá Dios. Yo sé que pequé, yo sé que fue producto de esa relación y maté a ese hombre, pero Dios no escuchó a David y el niño murió. Porque el ayuno se hace para el propósito de Dios, no para el propósito nuestro. Dios nos enseña que si ayunamos, que lo hagamos no para nosotros, sino para que su propósito fructifique, para que se realice su voluntad. Cuando oramos y ayunamos, tiene que ser para el propósito de Dios. Cuando ayunamos para el propósito de Dios, Él dice que va a sanar nuestras heridas. Ni siquiera tenemos que venirle a Dios que nos cure las heridas, porque Él lo promete. Esa es una promesa de Dios. Cuando hacemos eso,
Dios nos protege. Ay, del Señor, Él nos responde para resolver nuestros problemas. Él nos da agua fresca, fresquecita. Él nos prospera, nos sana, nos bendice, nos cuida, nos ama. Aleluya. Así que tomando en cuenta lo que Dios dice sobre el ayuno que le agrada, ¿verdad? Estamos claros con ese ayuno que le agrada. Podemos concluir entonces que su propósito para con su pueblo escogido siempre ha sido protegerlo, siempre ha sido perdonarlo, siempre ha sido guiarlo, ensancharlo. Miren lo que está pasando con Israel, y la mano de Dios está allí. La protección de Dios está allí. Ese pueblo que ha sido atacado desde el comienzo, desde sus inicios hasta el presente. Pero nada va a ocurrir allí en contra de Israel que Dios no lo permita. Dios está protegiendo. Ese es el pueblo de Dios. Y Él nos dice que oremos por la paz de Israel, por la paz de Jerusalén. Aunque no entendamos eso, obedezcamos a Dios y hagámoslo. Palabra de Dios. Dice la Biblia, volviendo al caso de Nehemías. Nehemías amaba a su gente, a los israelitas. Así como Jesús tuvo compasión por los oprimidos, así Nehemías, a él le dolía su pueblo. Y yo voy a hablarle de esto, hermanas y hermanas, de ese caso de la historia de Nehemías, que yo sé que ustedes se la saben. Él sufría porque ese pueblo que quedó allí, los que no se llevaron para el cautiverio por 70 años, quedaron en una Jerusalén, en un Israel, en un Judá destruido, con los muros en el piso, con las puertas destruidas por el fuego. Arrasaron los enemigos, y eso lo hizo un rey que se llamaba Nabucodonosor, que era el rey de Babilonia. Les digo que aunque ese rey Nabucodonosor fue un malvado, ¿verdad? Él maltrató y abusó a los judíos. El exilio que pasó y la diáspora no fue culpa de Nabucodonosor. Fue culpa del mismo pueblo judío por su dura cerviz, que siempre se rebeló en contra de Dios. Y Dios quiso hacer eso y lo dispersó a través del mundo entero hasta el día de hoy, porque todavía no han podido reunirse. No pueden hasta que no llegue ese día de la promesa, ese día de la profecía. Eso ocurrió como castigo de Dios al pueblo de Israel, porque no obedeció. Los judíos fueron desterrados a Babilonia. ¿Cuántos años? 70 años. Así que de los judíos que fueron desterrados a Babilonia, había un hombre que se llamaba Nehemías, que no nació en Judá, nació en el exilio. Miren, Dios es tan lindo que Él todo lo que hace nunca lo cuestionen. Porque así como hizo con Moisés, así como hizo con José, que en Egipto se convirtieron en hombres claves, que estaban al lado de faraones, de emperadores, de reyes. Así hizo con Nehemías. Nehemías logró convertirse en la mano derecha del rey del imperio persa. Ese imperio derrotó al imperio babilónico, y Nehemías se convirtió en algo que se llama copero. Copero, yo no sé cuántos coperos hay aquí para el pastor y la pastora. Coperos son las personas que prueban la comida antes que se la den al rey, por si acaso lo quieren envenenar. Imagínense la confianza tan grande que le tenían a Nehemías, ese rey. Y eso no ocurrió por accidente, eso Dios tenía un propósito. No era el propósito de Nehemías, pero fíjense, él tuvo la oportunidad de servir a ese rey que se llamaba Artajerjes, ¿verdad? Rey de Persia, servía como copero, como él mismo dice en el versículo 11 del capítulo 1 de Nehemías. O sea, él era una especie de oficial de alto rango. Nehemías se convirtió en un hombre de confianza del rey. Lo mismo pasó con esos personajes que hablé de Moisés y de José. El fin fue que, de acuerdo al versículo del 1 al 3 del capítulo 1 de Nehemías, si tienen su Biblia abierta lo van a ver. Capítulo del 1 al 3, el primer capítulo, capítulo 1, versículo del 1 al 3, en el libro de Nehemías dice que él se enteró por medio de uno de sus hermanos y personas que venían de Judá, de Jerusalén, de Israel,
y les contaron lo que estaba pasando allí. Y él se sintió muy triste. Cuando a ustedes les cuentan cosas que están pasando en sus países de origen, ¿ustedes se sienten tristes? Pues Nehemías se sintió muy triste. Así que él aprendió de que la muralla y el pueblo estaban derribados. Había mucha hambre allí. Estaba en ruinas eso allí. Así lo dice la Biblia. En ese versículo 4 que leí al principio, dice que Nehemías, que él dice que al enterarse sobre lo que estaba pasando a los judíos, a sus hermanos y hermanas en Judá, se conmovió grandemente. Él dice en el versículo 4, leámoslo en la Biblia, dice, y yo lo leí: al escuchar esto, me senté a llorar, hice duelo por algunos días. ¿Qué hizo? Ayuné y oré al Dios del cielo. Mantengan esas palabras, ayuné y oré, en su mente, en su corazón, que eso va a cambiar sus vidas. A Nehemías le dolió mucho saber de la situación de sus compueblanos, de sus hermanos y hermanas judías. Él no era indolente. Él se humilló ante el Señor. Él estaba en lo alto, un alto ejecutivo, pero se humilló. Si usted se da cuenta y ve a algún miembro de su familia sufrir, pasar hambre, pasar frío, ¿qué usted hace? Piensa un chin. Si usted se da cuenta de que alguien está en necesidad y usted tiene y posee algo y usted puede ayudar a esa persona, ¿qué usted hace? ¿Qué usted haría? Meditemos sobre eso. A Nehemías le dolió duro por dentro en su corazón lo que estaba pasando. A los que quedaron en Judá, que no fueron desterrados, y los que volvieron estaban en la miseria. Y aunque él no nació allí ni nunca había ido allí a Israel, le dolió en la distancia. Piensen en los pueblos nuestros que está pasando hoy en día. Así que, ¿cuántos de nosotros hemos venido a Estados Unidos? Aunque hayamos venido indocumentados y tenemos residencia y tenemos ciudadanía y ya tenemos un lugar donde morar, una cama donde dormir, un trabajito, dinerito y comida, y se nos olvida de dónde venimos, de dónde procedemos, y nos convertimos en indolentes. No importa lo que esté pasando en nuestros países de orígenes, no queremos ni mirar para allá, y vayamos de que hablando inglés para allá. ¿A cuántos de nosotros nos duele, nos importa el pueblo donde nacimos? ¿Qué estamos haciendo con el pueblo del Caribe? ¿Qué estamos haciendo con Latinoamérica? Esos muros que se han caído, esa miseria rampante. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Si no tenemos con qué ayudar, tenemos la oportunidad de venir ante Dios en ayuno y oración, que es poderoso. Ayuno y oración, eso fue lo que hizo Nehemías. Nehemías hizo eso, aleluya. Así que vamos a enfocarnos en lo que pasó allí. Nehemías hizo 14 oraciones y seguía de luto, compungido, hasta que un día el rey Artajerjes notó que Nehemías estaba muy triste. Mire, la palabra dice en el capítulo 2, si buscan el capítulo 2 de Nehemías, vamos a ir rapidito ahí. Capítulo 2 dice: cierto día en el mes de Abib, esos son los meses de marzo y abril, Abib en el calendario hebreo, dice: cierto día en el mes de Abib le llevé vino, porque se veía mucho vino en ese entonces, al rey Artajerjes. Recuérdense que él era copero, el rey no tomaba ni comía nada que no viniera de Nehemías. Como nunca el rey me había visto triste, el rey me preguntó: ¿qué te pasa? No te ves enfermo. Esa cara triste me dice que debe estar preocupado. Nehemías dijo que sentía mucho miedo en ese momento, porque era rey, ante el rey. Y él dice: le dije al rey, deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste. Y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados están en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. Entonces dice, el rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? El rey. Óigame bien, al escuchar esa pregunta del rey, ¿hay algo que pueda hacer por ti? Usted sabe lo primero que hizo Nehemías. Él oró
a Dios. Entonces, antes de contestarle al rey, después que Dios le habló, le dijo: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. Entonces, dice Nehemías, le pedí que me diera cartas para los gobernadores de las provincias que está al oeste del río Éufrates. Si buscan en Google, el río Éufrates es clave, porque ahí es donde estaba el paraíso, y ese río se está secando. Si ya no se secó, hay cosas que están pasando. Entonces le pidió cartas, porque ellos tenían que dejarlo pasar. Dice Nehemías en el versículo 8: también le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. El rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Aleluya, aleluya. Yo quiero repetir eso. Dice Nehemías, dice: el rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Eso es una muestra poderosa de que Dios escucha. Miren, a Dios le agradó que Nehemías no vino ante él pidiendo, demandando nada para sí mismo. Nehemías no pedía para él. Nehemías no pedía para su beneficio. No ayunaba y clamaba a Dios para que le sanara un dedito, como yo he hecho cuando a veces me duele un dedito y yo vengo: papá Dios, sáname el dedito. Nehemías no hizo eso, ni siquiera para que le dispensara sanidad, porque le dolía la cabeza. Que le diera dinero para comprar propiedades, para pagar la renta, la luz, el gas, el cable. No ayunaba y oraba porque le dolían los dientes, porque le dolía la espalda, porque estaba atribulado de la pobreza, porque tenía dolencias. No lo hizo porque estaba enfermo, porque no tenía trabajo, no estaba enfermo, no tenía trabajo, o porque no tenía poder para tratar con su situación. Miren, no hay nada de malo en orar por esas cosas. La Biblia dice: orar a Dios por todo. Pero este ayuno y oración tenía otro propósito de Nehemías. Nehemías oraba y ayunaba por un propósito específico, y ese propósito era el propósito ¿de quién? De Dios, de cuidar a su pueblo. El propósito y la voluntad de Dios para Israel, ese pueblo escogido, siempre ha estado ahí. No importa cuántas bombas, cuántos misiles estén cayendo sobre Israel ahora mismo, Dios tiene su mano allí. Hay que orar por Israel, hay que orar por Jerusalén. Así que a Dios le agradó que Nehemías se comprometiera a servirle humildemente. Por eso hizo posible que regresara al pueblo de sus progenitores. Él estaba allí en un palacio. Imagínense, el imperio persa, lo más poderoso que había. Nehemías estaba en sus anchas. ¿Quiénes saben cómo es estar en sus anchas? Cuando uno tiene todo: desayuno, comida y cena, cama, agua suficiente, descanso, protección, muros por donde quiera. Lo que usted pida se lo traen ahí. Además, usted es el copero que prueba la comida antes que el rey la coma. ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más poderío quiere usted? ¿Usted quiere dejar eso? ¿Cuántos de nosotros quisiéramos dejar nuestra casa ahora mismo y dársela a otros que lo necesitan? Nehemías hizo eso, estando en una posición como la que él tenía. Sin embargo, él dijo: heme aquí, envíame a mí. Nehemías le dijo a Dios: envíame a mí, en su oración y en su ayuno. Y Dios lo envió. Nehemías bajó de su pedestal de alto funcionario para servir a los demás. Nehemías bajó de su posición para demostrar su amor por el prójimo, como dice Isaías 58 que leímos hace un momento, del ayuno que le agrada a Dios. No es el ayuno para que me sane el dedito. Bajó para compartir el pan con los que tenían hambre. Óigame bien, para dar refugio a los pobres, para vestir a los que no tenían ropa allá en Israel. Estaban desnudos, desamparados. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí en este momento hemos hecho eso? ¿Cuándo le hemos dado ropa al desamparado? ¿Cuándo le hemos dado comida al que no tiene nada?
Nehemías no lo hizo solo, porque Dios siempre nos equipa. Porque él primero dependió de Dios. Dios lo envió. Nehemías no lo hizo solo. Humildemente él dirigió al pueblo cuando llegó allá a orar. Y le tomó 52 días para reconstruir el muro que estaba caído. Lo lograron a pesar de la oposición que había allí. Israel siempre ha estado en el medio de enemigos. Ese pueblito está solo, esa tierra está sola, rodeado de enemigos. Y Nehemías le costó no solamente venir con la unción, la autoridad y el poder de Dios, sino que también tenía que mantenerse firme para reconstruir ese muro. La palabra nos dice en Hechos 9 que el apóstol Pablo, desde que una luz lo hizo caer en el camino a Damasco, sin titubeos, él le dijo a Jesucristo. ¿Qué le dijo a Jesucristo? Dime qué tú quieres que yo haga. Él no lo cuestionó. Nehemías no cuestionó nada tampoco para hacerlo. Pablo se entregó. ¿Y quién era Pablo? Todos sabemos. Pablo solamente se limitó a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Lo próximo que hizo Pablo fue que con esa luz quedó ciego. Y por 3 días ni comió ni bebió. Ayuno, para mí eso fue un ayuno. Él tenía guardianes alrededor de él. Pablo era un hombre poderoso del imperio romano. Él tenía dinero. Él pudo haber mandado al colmado de la esquina que le compraran comida. Pero no, cuando él cayó, cuando Cristo lo tocó con esa luz, 3 días ciego, sin comer ni beber. Cada vez que ocurre eso, que uno ayuna y ora, siempre hay una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Cuando ayunamos y oramos, o resplandece el rostro como Moisés por 40 días, 40 noches en el monte Sinaí, o se construyen murallas, o se protegen y se cuidan pueblos, o se pelea contra Satán, y siempre resultamos victoriosos. El mejor ayuno registrado en la Biblia es Cristo, que duró en el desierto ¿cuántas noches, cuántos días? 40 días en el desierto. ¿Y para qué lo hizo? Para nosotros. Lo hizo para que el Espíritu Santo se derramara sobre él y él pudiera llevar a cabo esa misión que Dios le dio, de derramar su sangre por nosotros, para garantizarnos la promesa de salvación de Dios. Cuando uno ora y cuando uno ayuna con humildad, como hizo Cristo en el desierto, los cielos se abren, cae la lluvia, Dios manda lluvia, como el caso de Elías. Se liberan los cautivos, el diablo se desaparece y el Espíritu Santo nos llena, como pasó con el apóstol Pablo, ¿cierto? Pablo fue lleno del Espíritu Santo cuando se encontró con Cristo camino a Damasco. Y él iba ¿a qué? A perseguir, a acosar, a matar cristianos. Ese era su trabajo. Y Pablo no era ignorante, él era conocedor de la palabra, de la ley. Él fue instruido por Gamaliel, un profesor extraordinario. Pero Cristo lo tocó. Él fue lleno del Espíritu Santo. Mire, Hechos 13, 3, 4 dice sobre el inicio del ministerio de Pablo lo siguiente. Dice, Hechos 13, 3, 4. Entonces, habiendo ayunado y orado y puesto las manos encima de ellos, le despidieron. Y ellos, enviados así por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Aleluya, ¿verdad? Después de orar y ayunar, Pablo, lleno del Espíritu Santo, se fue alrededor del mundo entonces conocido a predicar el Evangelio. Pablo no pudo hacerlo si no fue por la llenura del Espíritu Santo. Nadie puede hacerlo si no es por la llenura del Espíritu Santo. Y como único se logra eso, esa fuerza de ayuno y oración. Si no estamos haciendo eso, no podemos aspirar a tener llenura del Espíritu Santo. Porque ayuno y oración se hace para comunicarnos con Dios, para recibir esa unción poderosa. Orar y ayunar humildemente nos garantiza una llenura del Espíritu Santo. Así fue que Pablo logró ir
en su ministerio. ¿Y qué hizo Pablo? Con un pedazo de trapo, con un delantal que los familiares de enfermos le llevaban a Pablo, él podía sanar gente. Se sanaban los enfermos a la distancia con solo que le pusieran un trapo, un delantal, un pedazo de tela en uno de esos enfermos. Cuando los familiares volvían después que Pablo le ponía la mano a eso, se sanaban solamente con esa unción de Pablo. Y eso puede ocurrir solamente porque usted está lleno del Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, lo picó una serpiente venenosa y él no murió, se sanó, se salvó. Con la unción, la llenura del Espíritu Santo, Pablo puso paralíticos a caminar. Hizo milagros. Dios a través de él. Así que la historia de Nehemías nos enseña que la oración y el ayuno son claves en momentos de gran dificultad. Como pasó con Esther. Sabemos la historia de Esther, que cuando querían exterminar el pueblo judío, ella declaró ayuno y oración para que no pasara. Aprendemos de la historia de Nehemías, como debemos hacerlo cada día nosotros que enfrentamos encrucijadas, problemas difíciles, decisiones importantes. Todo lo que nos atañe, pongámoslos en ayuno y oración. Cuando Dios pone un propósito en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, seamos obedientes ante Dios. La llenura del Espíritu Santo viene cuando usted humildemente se arrodilla ante Dios. Cuando usted viene a los pies de Cristo y humildemente usted le dice a Papá Dios: mira, cambia este corazón de piedra. Oh Padre Santo, transforma mi mente. Eso ocurre solamente de esa manera. No ocurre de otra manera. Y cuando tenemos fe, de nuevo hablando de un pedazo de tela, ¿cómo se sanó esa mujer del flujo de sangre? Que con solamente tocar el manto de Jesús se sana. Esa fe del centurión, que su siervo estaba muriendo y que Jesucristo lo salvó a distancia, sin ir siquiera a ese lugar. Hay que tener fe, hay que venir con humildad. Tenemos que reflexionar sobre esto y meditar. Tenemos que aprender qué significa eso de la humildad. La oración tiene mucho poder, el ayuno tiene mucho poder, pero si hacemos ayuno para adelgazar y perder unas libritas, eso no es ayuno para Dios. ¿Cuántos de nosotros ha hecho ese tipo de ayuno? Al leer Nehemías capítulo 1, versículo del 5 al 11, nos damos cuenta cuán poderosa fue la oración de Nehemías. En el capítulo 1, comenzando en el versículo 5, yo quiero leer la oración de Nehemías porque yo quiero que ustedes sientan el poder de esa oración que él hizo para que Dios le prestara atención. Porque Nehemías no estaba orando por su propósito, sino por el propósito de Dios. Vayan al capítulo 1 de Nehemías, versículo 5. A partir de ahí yo voy a leerlo. Dice así. Nehemías oraba así. Óiganme bien. Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame, atiende mi oración, pues soy tu servidor. Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que le dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Eso fue lo que pasó con el exilio, los 70 años. Versículo 9 dice: pero también dijiste, Nehemías orándole a Dios, pero también dijiste que si nos arrepentimos y obedecemos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en lugares lejanos. Versículo 10 dice: nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Aleluya.
Aleluya, palabra poderosa. Para hablar con el rey. Ustedes dicen, pero eso fue muy sencillo. No lo es. Nehemías le pidió a Dios que intercediera para convencer a ese hombre, a ese rey de Persia, para que lo ayudara y autorizara a volver a Jerusalén. No importan las adversidades, Nehemías persistió todo el tiempo, perseveró para hacer el propósito de Dios. Él sabía que estaba haciendo una gran obra. ¿Cuántos de nosotros aquí sabemos que estamos haciendo una gran obra con el llamado de Dios? ¿Estamos claros con ese llamado? Lo tenemos en nuestro corazón y en nuestra mente. Sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Nehemías lo sabía. Pero muchas veces tenemos un desánimo. Él no se desanimó. No se apartó del lugar donde construía el templo con la gente que estaba allí. Los enemigos se burlaban pensando, Nehemías va a construir ese templo. Un grupo de personas que estaban allí, de judíos que se quedaron, que estaban muertos de hambre, cansados, no tenían poder. Los enemigos alrededor se burlaban. Sin embargo, 52 días le tomó a Nehemías reconstruir el templo. Y lo hizo sin descuidarse, con una pala en una mano y con la espada en el otro. Una pala en una mano y con una espada en la otra, porque había muchos enemigos allí. Y Nehemías no le hizo caso a los enemigos. Piense este mensaje para usted, que siempre hay distracciones. Los enemigos le decían a Nehemías, ven que queremos reunirnos para ayudarte. Pero lo que querían era otra cosa. ¿Cuántas veces ustedes son distraídos del llamado de Dios porque alguien lo invita a algo? Y a veces cuando nos sentimos que no estamos bajo la gracia de Dios, pensamos que no merecemos venir a la iglesia porque estamos sucios. Y eso ocurre porque nos alejamos de Dios, y ahí vienen los ataques del enemigo. Y el enemigo nos dice, mira, no vayas a la iglesia porque mira, tú faltaste 2 domingos. Tú estás fuera de la gracia de Dios. Nehemías no se apartó, no se distrajo en ningún momento. Montaron guardia 24 horas del día. Yo lo que quiero que ustedes entiendan, como yo lo entendí, que yo sé que ustedes lo entienden, esta historia de Nehemías es una historia de acerca del significado de la oración y el ayuno. Esto tiene mucho significado cuando nosotros vengamos a orar ante Dios. Piensen que Nehemías, Dios lo protegió. Como dice Isaías 54, no le pasó nada ni a él ni a los que ayudaron a construir el templo. Dice Isaías 54, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en contra de ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación. Y vendrá, así dice, así lo ha dicho Jehová en Isaías 54. Eso aplica a cada uno de nosotros, no importa lo que hagamos. Reciba un mensaje suave, poderoso, y agárrese de ahí en todo lo que usted haga. Por eso hay que estar pendiente de cualquier guerra que tengamos. Cualquier guerra que tengamos que pelear, sea una guerra espiritual, sea una guerra de relación en nuestros matrimonios. En nuestros matrimonios, tantos ataques del enemigo que hay por cualquier cosa. Hay muchas cosas que tenemos que lidiar nosotros. Asuntos financieros, asuntos emocionales, asuntos de trabajo en la iglesia, en nuestro vecindario. Cualquier guerra, agárrese de Dios, pero agárrese con fe, ore y ayune. De verdad, hágalo. Al pecucio, ¿quiénes conocen al pecucio aquí? Satanás es el pecucio. En mi país le llamamos pecucio. A él le conviene que usted esté distraído. A él no le conviene que uno se mantenga en oración y ayuno. Él se pone bravo cuando usted se pone en oración y ayuno, porque él sabe muy bien lo que va a pasar. Porque cuando usted se pone en ayuno y oración, usted se llena del Espíritu Santo. Hay llenura del Espíritu Santo. Por eso hay que estar consciente de que la forma más efectiva, la mejor manera de defendernos del enemigo y de resistirlo es fortaleciendo nuestro espíritu, llenándonos de la palabra de Dios, protegiéndonos con la coraza
de su justicia. Orando humildemente, siempre, siempre, siempre. Nuestro Dios es poderoso. Nuestro Dios siempre utiliza a sus hijos y sus hijas a realizar su propósito. Dios usa hijos imperfectos a cumplir su propósito. Si yo pregunto cuántos son perfectos en este lugar aquí, alguien me levanta la mano, le voy a decir que vaya directamente a orar y a ayunar y a preguntarle a Dios. Nosotros sabemos muy bien que somos pecadores. Y si decimos que no, estamos diciéndole mentiroso a Dios y su palabra. Nosotros estamos cada día a la merced por la gracia y la misericordia de Dios. Por eso tenemos que venir ante Él cada día agarradito de la mano. Y como único lo podemos hacer es viniendo ante Papá Dios con humildad. No venir a decir: ay, Papá Dios, yo estoy aquí, buenos días, bendito en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, mira, guárdame mi entrada y mi salida, tú sabes, yo vengo ahora. Y te vas. Hazlo con sinceridad. Haga las cosas. Cuando usted haga las cosas para Dios, de verdad siéntala en su corazón. No haga eso un cliché, una rutina, porque esa oración no se va a elevar. No importa que usted venga ante Dios pidiéndole para que le resuelva, para que le sane, para que le prospere. Si usted no está en acuerdo con lo que Dios dice, con su palabra, esa oración no se eleva. Usted tiene que ser humilde para hacerlo. Y por eso sentimos que a veces pasan 30 días, un mes, un año, y dice: Dios no me está respondiendo, Él no me está respondiendo, Él no me está escuchando. No me está escuchando porque usted no le está haciendo bien. Cuando hagamos esa oración, cierre sus ojitos y entréguese a Dios. Abandone la carne. Pídale a Dios que abra su corazón y su mente y se la renueve. Pídale a Dios más conocimiento y sabiduría, que agarre esa mente y se la renueve, como dice Pablo. Que haya una renovación de su mente. Aleluya. Miren, la oración de Nehemías se elevó porque él fue un vaso limpio, un instrumento transparente. Dios no hace nada con nadie o a través de nadie si esa persona no está preparada, si el Espíritu Santo no se ha derramado ahí. Pablo, el hombre criminal, asesino que mataba cristianos, Dios nos elige, no importa quiénes seamos, no importa nuestro pasado, lo que estén esclavos del pasado, de cosas que le hicieron o que usted hizo. Olvídese de eso, porque Dios nos perdona. Y esas cosas que nosotros hicimos mal, Dios las echó en el mar, en el fondo del mar, y Él no se acuerda. Y todavía nosotros nos estamos acordando en el día de hoy y vivimos esclavos en el yugo. Libérese. Venga ante Dios con el corazón abierto, arrepentido, humildemente, y dígale: Papá Dios, perdóname, yo no lo vuelvo a hacer, yo acepto a Cristo en mi corazón. Nehemías lo hizo con tanto poder y vino ante el rey y lo dejó todo como un vaso limpio, y con ese derrame del Espíritu Santo, porque después de la oración y el ayuno viene ese derrame del Espíritu Santo. Él logró hacer esa obra. Él recorrió más de 800 millas desde Susa, una ciudad que está en Irán, donde estaba el jardín del Edén, por ahí donde está Irán hoy en día. Susa, de ahí más, esos son como 1200 y pico de kilómetros, pidiéndole permiso a reyes y a todas esas personas, esos líderes, para que le dejaran pasar madera para llevar a construir ese templo. No importa la distancia, no importa dónde usted venga, vino indocumentado, documentado, tenga residencia o tenga ciudadanía, no importa quién usted sea, no se sienta grande de ninguna manera, siéntase humilde ante Dios, porque Él lo hará prosperar. Aleluya, es la única manera. Hay poder en el ayuno y la oración cuando se hace con humildad. Hay poder en la oración y en el ayuno cuando se hacen con humildad. Si queremos vivir en santidad, como Dios nos dice en la Biblia, sé santo, porque, díganmelo alto que se oiga, sé santo. Sé santo. Si queremos vivir en santidad y consagración a Dios, si queremos que Dios cambie nuestro carácter, si deseamos morir al yo, ¿cuánto utilizamos ese yo? Ese ego que nos mata, ese ego que hace nuestra vida miserable y que nos causa enemistades con nuestros padres, nuestras madres, nuestros abuelos, nuestros hijos. Ese ego que lo pone a usted a hablar mal de su pastor que está lidiando, llevando esta congregación y sus ovejitas, el ángel de esta iglesia que Dios eligió, y a veces uno habla en contra de él. Yo no estoy hablando de esta iglesia, de la iglesia.
Yo sé que eso no pasa aquí. Si queremos emprender grandes proyectos dirigidos por el Espíritu Santo, si queremos emprender todo lo que Dios nos ha puesto a nosotros, ese cometido, ese propósito, hay que echar mano a esas dos herramientas. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Ayuno, ayuno. Así que les exhorto a pasar tiempo, un tiempito, para acercarse a Dios en ayuno y oración. Yo no sé usted, pero a mí Dios me levanta a las 3 de la mañana y yo no oigo ni los pajaritos. Y esa es la mejor oración, la oración más poderosa que hay. Cuando usted viene aquí a los pies hincaditos allí, en un cuartito donde nadie lo está oyendo, y usted le dice: papá Dios, pequé, ofendí a mi hermano ayer, Señor, cometí este pecado. A veces cometemos pecado por obra, por omisión. A veces no ayudamos al hermano que tiene hambre y nos quedamos con todo el pan y se pudre en la casa. A veces no le damos cobija a nadie, ni le prestamos un pantalón, una camisa, ni le damos nada, porque somos tan yo. Ese ego que nos mata. Si queremos quitarnos todo eso de adentro, de que cualquier cosa que mi esposo diga o mi esposa diga nos hace como un incordio, nos pone una mata de valla honda, alfiler en el corazón en contra de esa persona, porque no sabemos qué está pasando. Que Dios lo limpie con la sangre de Cristo. Pidamos limpieza de corazón, un corazón nuevo, una mente renovada. Eso se logra a través de oración y ayuno. Ay, sacrifique el cuerpo, deje de comer por un tiempo, para que usted vea que ese cuerpo se pone débil, que ese cuerpo se debilita, y ahí es donde usted puede comunicarse con Dios. Dios no se comunica en un cuerpo que es corrupto, y este cuerpo que tenemos nosotros tiene caducidad, tiene una fecha de expiración, tiene un label, como decimos en inglés, que se vence, como se vence la leche el viernes, que dice ahí que si la consume después del viernes ya está mala. Así somos nosotros, pudredumbre, somos muerte. Hay que sacrificar esta carne, porque nosotros somos más que carne, somos espíritu, somos a imagen y semejanza de Dios. Dios se comunica espiritualmente, y para hacerlo usted tiene que sacrificar la carne, el cuerpo. Para eso es el ayuno. Yo voy a culminar unas notas. Yo quiero decirles que lo que Dios me ha puesto en mi corazón para ustedes con esta historia de Nehemías es que, como yo hice, que mi testimonio es un testimonio que cada vez que lo digo me arrepiento más y más de no haber tenido en el corazón a Jesucristo en mi juventud. Que aunque fui criado en la iglesia católica y hice mi catecismo y todo lo que uno quiera, sabemos que nosotros aprendemos otras cosas y que no podemos criticar ninguna iglesia. Pero cuando Cristo me tocó aquí en los Estados Unidos, que yo entendí que yo debía dejarme guiar por el Espíritu Santo y no por el ego mío, porque a medida que uno crece y uno es joven, uno piensa que uno puede dominar el mundo. Y yo vine jovencito aquí y pensaba que yo podía conquistar y dominar el mundo entero. ¿Cuántos se han sentido así cuando jóvenes, verdad? Pero cuando Cristo me tocó el corazón y me hizo entender que yo debía ser humilde, yo aprecio ese momento tanto. Y eso es lo que yo les exhorto a ustedes. Ese es el mensaje que Dios tiene para ustedes. Ese es el mensaje de Jesús para cada uno de nosotros. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Y verá que cuando usted ayune, cuando usted ore con humildad, usted va a llevar su vida a otro nivel. Usted va a crecer espiritualmente, porque yo sé que a los pastores le preguntan: ¿cómo es que yo crezco espiritualmente? Usted lo hace a través de ayuno y oración, porque eso le agrada a Dios. Cristo nos enseñó cómo orar, nos enseñó el Padre Nuestro cómo hacerlo, nos dijo cómo dirigirnos a su pueblo. Jesucristo nos dijo: cuando usted venga a orar, cuando le preguntaron a sus discípulos un ejemplo de cómo orar, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos. Siempre venimos a orar, pero siempre venimos en el nombre de Cristo. Ore y ayune en el nombre de Cristo, para que Papá Dios lo escuche allá arriba. Ore, pida perdón, deje todo eso atrás, esa esclavitud, ese yugo. Venga con sinceridad, con humildad. No ore por su dedito, ore por el propósito de Dios. Y el propósito de Dios está aquí, está plasmado aquí, lo dice todo. Dios tiene un propósito claro.
que se puede resumir en dos cosas. Y Cristo nos los recordó antes de partir. El primer mandamiento, amar a Dios. No amar a tu esposa sobre todas las cosas, no amar a tu esposo. Cuando Jesucristo me tocó y yo supe que mi esposa no era lo principal en mi vida, cuando yo dejé de idolatrarla a ella, que era un ego, una cosa que yo tenía tan grande, cuando yo pude mirarle a los ojos y decirle a ella: tú no eres lo principal de mi vida, lo principal es Dios, es Jesucristo. Aleluya. Cuando yo logré hacer eso, fue una liberación tan grande. Por eso hay que dejarse guiar del Espíritu Santo. Hay que venir con ayuno y oración sinceramente, porque cuando eso ocurre, Dios, el Espíritu Santo, Jesús, es que está a cargo de dispensar el fruto del Espíritu. No se afane por tener las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Usted no la va a lograr. Eso lo dispensa Dios. Eso lo dispensa Dios. Eso cuando usted nace de nuevo. Cuando usted nace de nuevo y deja el viejo hombre, el fruto del Espíritu y sus 9 virtudes se manifiestan en usted. Porque usted se convierte como Cristo, un hombre, una mujer mansa. Usted no tiene envidia, usted no tiene celos. Usted no viene con estas mezquindades. Usted no se para frente aquí a un podio a hablar cosas basufias y cosas que no son de Dios. Usted viene aquí con sinceridad porque Dios lo tocó, porque usted nació de nuevo. Usted viene porque usted puede presentarse ante Dios en ayuno y oración y Dios lo va a escuchar. Hay que pedir perdón, hay que perdonar, pero no se va a lograr si no venimos a establecer esa relación con Dios. Dios no quiere que seamos siervos más nada, como en el Viejo Testamento. Dios quiere que seamos hijos, pero sobre todo que seamos amigos. Y para ser amigos de Dios hay que tener una relación con Él. Y para tener una relación con Él, usted tiene que hablar con Él a diario. Usted tiene que hablar con Él no cada mes, cada año. Usted tiene que venir cada día para conocer cómo Él opera, cómo Él toma decisiones, con el mensaje que Él envía, porque hace las cosas como las hace. Si usted no desarrolla esa relación con Dios, su oración no se va a elevar, porque Él no va a conocer quién usted es. Usted no conoce a Dios porque no se ha entregado, aunque haya nacido de nuevo, aunque haya proclamado el nombre del Señor, aunque usted piense que es salvo, porque es la promesa de Dios, porque proclama el nombre de Cristo Jesús. Usted tiene que venir humildemente ante el Señor y decirle: papá Dios, que sea tu propósito, no el mío, que sea tu voluntad, no la mía. Y con esto concluyo, de verdad, con este mensaje suave. Yo juraba que yo iba a venir a dar gritos aquí hoy. Miqueas me dijo a la entrada: esto se va a encender hoy aquí. Dios me dijo: sí, aquí tenemos un fuego del Espíritu Santo, pero yo quiero que ese mensaje fluya así. Y yo veo cada carita en este día y yo sé que Dios está haciendo algo en este momento. Aquí está, esto es una sala de operación que Dios está de verdad cambiando corazón. Él tiene un bisturí precioso. Él está transformando mentes en este momento. Esas cosas que lo atan a ustedes al pasado, esos vicios, esas cosas que usted no puede dejar, eso que no es de Dios, que no le agrada a Dios. Si usted está atrapado en algo, en un comportamiento que no lo puede dejar, usted nunca lo va a dejar si lo hace solo. Como único lo puede hacer es venir a los pies de Cristo humildemente, decirle a papá Dios: mira, papá Dios, ayúdame a dejar el alcohol. Papá Dios, déjame estar contigo, para que tú me protejas, para que tú me renueves la mente y yo deje la pornografía. Oh Padre Santo, ayúdame a no hablarle mal a mi esposa, Padre Santo. Ayúdame a amarla como Cristo amó a la iglesia, Padre Dios. Oh Padre Santo, envíame, Señor, ángeles alrededor mío. Pero mira, primero cambia mi corazón, ese corazón de piedra, pónmelo en un corazón de carne, renueva mi mente. Y aquí están todas las cosas malas que yo hice, papá. Oh papá Dios, oh nacer de nuevo, Señor. Oh, derrama tu espíritu en mí, límpiame con la sangre de Cristo, Señor. Oh, te lo pido, hazme de nuevo, Señor. Yo quiero servirte, Señor, que todo sea para tu gloria, para tu honra, Señor. Que todas mis alabanzas sean para ti, que mi prioridad seas tú, Señor. No mi casa, no mi carro, no mi trabajo, no mis ahorros, no las cosas que yo pienso que son importantes, que lo más importante es Cristo, Padre.
Y si hacemos eso, nosotros somos reformados y vamos a vivir una vida de plenitud. No le pida más por el dedito. Pídale a Dios que le ayude a hacer el propósito de Él. Lo demás viene por añadidura, por los beneficios que solo Dios da. Dios da los beneficios cuando usted viene con humildad ante Él. Así que en este momento yo abro el piso para que el que quiera una oración, el que se sienta motivado y tocado por Dios y necesite una oración, que los pastores están acá presentes, que pasen al frente para que esa oración, esa intercesión se haga, porque todos tenemos el poder y autoridad de presentarnos en la brecha ante de Dios, ante Él, ante Jesucristo, para clamar por cada persona que necesite un toque, que necesite un momento, que necesite ser limpiado por la sangre de Cristo. Venga, no tenga ningún tipo de pena, no se preocupe por nada. Si usted siente en su corazón en este momento que Dios puede hacer un cambio en su vida, que Dios puede tocar ese corazón suyo, que Dios le puede quitar de una vez y por todas esas dudas. Si usted piensa que lo que pasó en el pasado está ahí, todavía lo tiene atado en ese yugo, ven en este momento para que se libere. Ven en este momento para que usted sea una persona que ha nacido de nuevo y que se entrega con todo su corazón a Jesús, para que Dios lo toque, Jesús lo toque, que venga ese momento, que venga esa gracia, que venga esa unción de Dios, que se derrame el Espíritu Santo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Oh Padre Santo, como tú hiciste conmigo, Padre, mire estos siervos que están caminando en este momento para el frente, Señor, están viniendo, Señor, porque te necesitan. Señor, no es casualidad que tú enviaste este mensaje hoy aquí, Padre Santo. Oh Padre Dios, desde el pastor, la pastora, desde cada siervo que sirve aquí, desde cada líder, Señor, todos tenemos necesidad de ti en este día. A veces estamos confundidos, Padre Santo, pero sabemos que tú tocas de una manera muy maravillosa, Señor. Oh Padre Santo, oh, derrama su Espíritu aquí, Señor, que se sienta. Oh, que con la sangre de Cristo tú nos toques en este día, Señor. Oh Padre Santo, mira aquí con la mano levantada, Señor, con los ojitos cerrados, Señor, que no me vean a mí, Padre Santo, que no vean a mí, no vean este micrófono, que escuchen tu voz, Señor, para liberarnos de una vez y por todas, Señor, en el nombre de Cristo, Padre Santo. Mira, Señor, aquí estamos parados en la brecha, Señor, como vasos limpios, Señor, tú lo sabes, Padre Santo. Hemos venido, nos hemos hincado ante ti, Señor. Venimos humildemente, Padre Santo, para que tú arranques de cada uno de nosotros eso que no te agrada, Señor. Estírpalo, Padre Santo. Elimina ese pasado, esos recuerdos que nos mantienen atados, Señor. Elimina cualquier ataque del enemigo, Señor. Pon tu armadura en cada uno de nosotros, en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Señor. Oh Padre Santo, cuida nuestra familia. Elimina, Señor, toda esa aberración, toda esa maldad. Oh, esas enfermedades de generación y esas maldiciones, Señor, estírpala de cada uno de nosotros en este momento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Oh, toca la gloria, Señor. Envía, Señor, envía esa unción poderosa tuya, Padre Santo. Toca esos corazones, Señor. Oh, tráenos, Señor, esa agua fresca, esa unción tuya que se siente, Señor, cuando está presente el Espíritu Santo, Señor. Oh Padre Dios, oh límpianos, Padre Santo, oh libéranos, Señor. Oh Padre Dios, tú eres el Dios poderoso, tú eres un Dios misericordioso, tú eres el Dios del perdón, el Dios que da vida, el Dios que emancipa, el Dios que libera. Oh Padre Santo, sabemos, Señor, que si vinimos ante ti con todas esas cosas, oh Padre Santo, con ese miedo, con esas dudas, con esa confusión, Señor, si son espíritus que están invadiéndonos, Señor, estírpalos, repréndelos, Señor, con la sangre de Cristo. Elimínalos, Señor, de una vez y por todas. Pon vallado, Señor, tu coraza, Señor. Oh, la armadura tuya, Señor. Protege nuestras entradas, nuestras salidas, Señor. Y cuídanos, Señor. Cuida nuestros corazones, porque solamente queremos servirte a ti. Queremos servirle a Cristo. Queremos servirte a ti, Padre Santo, humildemente. Que sea tu propósito, no nuestro propósito. Señor, si estamos enfermos, sánanos a tu voluntad, Señor. Que sea tu propósito. Tú sabes mejor que nosotros. Tus pensamientos son más altos, Señor. Oh, Señor, venimos ante ti humillados, Padre Santo. Oh, quítame, Señor, lo que no te agrada. Arranca ese odio. Si sentimos odios en nuestro corazón, arranca
Arranca esos celos, Señor. Estírpalo, Padre. Reprende todas esas cosas demoníacas, Señor. Oh, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo, Señor. Que esa sangre nos limpie, Padre Santo. Oh, aleluya, Padre Dios. Aleluya, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre Dios. Tú eres poderoso, Señor. Toda la gloria para ti. Toda la honra, Señor. Todas las alabanzas siempre para ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Oh, Padre, en este momento Dios me está diciendo algo y quiero decírselo, y si quieren pueden repetirlo. Dios me está diciendo que diga esto para que ustedes lo repitan. Digan en el nombre de Cristo Jesús. Padre Celestial, en este día yo declaro que voy a orar, voy a ayunar con humildad para hacer tu propósito, para hacer tu voluntad. Señor, confiérenos eso, Padre Santo. Confiérenos en el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Bendito sea, Señor. Bendito sea, que toda la gloria sea para ti, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oh, gloria al Eterno. Aleluya. Santo.